Armando 24.000 de 2 almuerzos de mi mamá los 2 sábados, 10.000, y la verdad viendo son 34. Y 4 de los separados. ¿Me confirman si ya aparece el puntico rojo de grabación? Señor, ya aparece. Señor. Perfecto. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de Fundamentos de Economía en este periodo intersemestral 8.3. Hoy el tema que nos reúne es la webconferencia, la segunda de este periodo, donde vamos a tratar los temas de la tarea 3, el comportamiento de los principales agregados económicos básicos. Quiero hacer como un poquito de retroalimentación a la tarea que estamos en este momento calificando, porque lo que más encontramos en las deficiencias de la calificación es precisamente lo que más recalcamos del copia y pegue. Y la tarea 3, la 4 y la 5 igualmente van a ser revisadas. Entonces yo llego a la conclusión de que o no asistieron a la web, o si asistieron no pusieron atención, o no vieron la grabación si no asistieron, ¿sí? O están tomando un camino fácil de copiar y pegar, pensando que así se logra el aprendizaje y lo único que obtienen son una muy baja calificación. Desafortunadamente, en esos casos están advertidos, se les ha insistido, y ese ensayo, en la medida en que tengan esas altas similitudes en los textos, pues no van a tener la oportunidad. Lo que sí van a tener la oportunidad es corregirse para esta tarea 3, que nuevamente tienen que hacer un escrito. ¿Sí? Pero bueno, yo confío en que asistan hoy quienes cometieron ese error, o por lo menos vean la grabación de esta, que nuevamente insisto en que las evaluaciones son de autoría de ustedes, no son respuestas de otras personas. Copiar y pegar es un fraude. Copiar y pegar es pretender que nosotros les coloquemos una calificación por respuestas que no son las suyas y que no nos permiten evaluar su bono aprendizaje. Bueno, es antiético, antimoral. Sí, ustedes tienen que formarse en una cultura de la originalidad. Cuando ustedes entran a su curso, debajito de los 3 entornos, hay otros recursos y el primer recurso ahí dice cultura de la originalidad. Por favor, ingresen, miren, entre otras cosas, ahí también pueden hacer la revisión de sus documentos cuando tengan dudas. Pero es generar una cultura de aprendizaje propio que nos permita a nosotros cumplir con una evaluación objetiva y suficiente de sus tareas. Yo sé que es el aprendizaje autónomo y que dirán, pero si yo no quiero aprender y presento las tareas así, pues califíquenme, pero resulta y pasa que va a perder puntos importantes que le puede acarrear después la pérdida del curso. Y ese no es el objetivo, yo que pienso, de todos los que ingresen a la UNAD o a cualquier otra universidad, que es aprender para desarrollar unas competencias laborales en el futuro, porque va a ser la misma sociedad, el mismo mercado laboral, quien después va a hacer la selección. Bueno. Lo otro que vi es que igualmente en el punto 2, bueno, hay muchos ensayos que no abordaban con explicación los 3 problemas básicos. Muchos ni siquiera los abordaban. Me hablaban de todo lo que pudieron hablarme de economía, menos el tema del ensayo, que era decir por qué la economía es una ciencia y cuáles son los 3 problemas básicos y con qué otras ciencias se relaciona la economía. No era solamente decir con la psicología, con el marketing, con las matemáticas, con la geología, sino decir de qué manera se relaciona con cada una de esas ciencias. Se necesita preparación, se necesita estudio para presentar una evaluación. Bueno. En el segundo punto, el mapa conceptual, la mayoría no son mapas conceptuales, son cuadros sinópticos.
Hay que investigar cómo se elabora un mapa conceptual. A muchos les compartí un ejemplo precisamente de un mapa conceptual de lo que es el mapa conceptual, que deben desglosarse en diferentes temas y que cada uno debe estar, cada desglose debe estar mediado en su línea de conexión por una palabra conectora, porque es lo que permite hilar la lectura. Muchos daban solamente el nombre del principio, eso no me dice nada. Hay que explicarlo, yo lo expliqué muy bien. Dice ejemplos que también deben ir en el mapa. En los diagramas, algo tan sencillo pero fallan mucho. Hablamos que en los diagramas es la manera como nosotros mediante un simple dibujo podemos mostrar cómo funciona cada una de las actividades económicas que todos los días todos los agentes de la economía realizan, familias, empresas y el Estado. Por sencillo que sea esa actividad, se puede mostrar en un diagrama y lo expliqué muy bien también en la web. Muchos diagramas sin los mercados, entonces cada uno eran 2 círculos con el nombre de cada agente y las flechas para un solo lado y ya. Entonces, me da la impresión de que, uno, no están aprovechando los recursos de aprendizaje, la lectura bibliográfica, los recursos de apoyo. Algunos alcanzaron a, bueno, e-learning no tenemos todavía porque en estos periodos solo nos piden un e-learning con repetición y hasta ahorita estamos haciéndolos algunos que los programaron antes del 17, les van a tratar los temas de las 2 tareas, la 3 y la 4, y otros que los programaron después del 17 en otras zonas, pues solamente la 4. Bueno. Muchos no entendieron el diagrama A. Rosalba compró unas acciones del almacén Éxito, claro, recuerdo. Claro. De Claro, de la empresa Claro. Y los colocaban en bienes y servicios. Es decir, un bien o un servicio es un artículo usable o consumible. ¿Sí? Cuando uno compra una acción empresarial, lo que hace es entregarle dinero a la empresa a través de un corredor de bolsa. Y el corredor de bolsa le da un papelito que le dice acciones por tal valor de tal empresa. Y lo que estoy haciendo es que le estoy inyectando a través de esa operación capital de trabajo a Claro. ¿Sí? Entonces, como que les faltó investigar o conocer o saber qué es una acción empresarial. Yo no puedo ir a la tienda, no puedo ir a un almacén de Claro, decir, véndame una acción empresarial y llevarme la palanca, sé qué hago con ella como bien o servicio. Nada, porque no es un bien ni un servicio. En ese sentido, ¿a cuál de los 2 mercados entonces debería corresponder? Al mercado de factores productivos. Claro, porque es que yo le estoy diciendo a la empresa, tome esta plata para su proceso productivo, porque la empresa lo necesita para ampliar sedes, para comprar equipos, para transformar tecnológicamente. Lo utiliza como un factor de producción el dinero que uno le da a las empresas. Cuando las empresas ponen en venta acciones, es porque necesitan capitalizarse para su proceso productivo. No es por coger esa plata y guardarla y tenerla allá. ¿Sí? Y convierte al tenedor de esa acción, que en este caso era Rosalba, ¿sí? En un dueño de una partecita según lo que invirtiera de esa empresa. Recuerden que las empresas están compuestas por accionistas, que son los que poseen las acciones. Ellos son los dueños, los accionistas. ¿Sí? De tal manera que era sencillo, pero muchos no lo entendieron así. Yo sé que quien estuvo en la web, quien estudió y empleó los recursos que le dimos de apoyo, lo entendimos bien y lo hicieron bien. Pero desafortunadamente, vuelvo y digo, muchos estudiantes no asisten ni ven la grabación. Realmente me sorprende a veces encontrar trabajos en que todos los puntos están mal. Todos.
trabajos con 7 puntos porque ni siquiera en la estructura se ganaron los 10 puntos porque la bibliografía está mal o cosas así. Lo único que digo, este estudiante no tomó nada de la lectura bibliográfica, el material de apoyo, ni revisó, ni asistió a la web, no la preparó. Sencillamente bajó la guía y dijo, yo creo que esto es así. Y fusiló el trabajo como pensó, pero no aprovechó los recursos que le damos. Como no aprovecharon también muchos estudiantes las retroalimentaciones al presentar sus avances. Profe, tiene silenciado el micrófono. Profe, tiene silenciado el micrófono. Profe, disculpe, no le estamos escuchando. Decía que hay muchos estudiantes que no se han renombrado. No se han renombrado porque no leyeron el documento anexo a la invitación del protocolo de asistencia a la web. Están unos en primero, otros en segundo, en tercero, pero en todos los cursos de todos sus programas van a tener web. Todo el tiempo. Entonces es ir aprendiendo desde ahora que esos protocolos hay que seguirlos, son sencillos. Pararme en el nombre, al lado izquierdo me va a aparecer una ventanita que dice más y ahí dice cambiar el nombre y ya. Coloco la sigla, la zona, el centro, nombre del CA y el nombre suyo. Listo. Pero hay que cumplir con esos protocolos y con esos lineamientos. Bueno. De tal manera que entonces vamos a... Tutor, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta en cuanto a las calificaciones. ¿Todavía no ha terminado de calificar todos? Porque a mí no me aparece nota todavía. No, señora. La razón es que terminamos el viernes. Se vinieron 3 días de puente que no trabajamos. Sábado, domingo, lunes. Y prácticamente ayer y hoy estamos calificando. Entonces yo creo que de aquí al viernes estarán ya las calificaciones. Ah, bueno, listo. Muy bueno. Como ya tenemos claro algunos conceptos, por ejemplo, lo de la economía, la ciencia, los problemas que resuelve. Sabemos cómo funciona la economía entre sus 3 agentes, cómo ellos tienen esa sinergia de interactuar entre ellos. Y hagamos un recorderis. Recordemos que eran los 3 agentes de la economía, porque este tema de agregados nacionales empezamos a que todas estas actividades de la familia sobre las empresas, al volverse en agregados nacionales, nos van a empezar a dar el tema de esta tarea 3. Este era el cuadrito que presenté y que sobre ese había que hacer exactamente lo mismo. Les había explicado que si habían decidido que lo de la compra que hicieron de un computador, entonces iba empresa, bienes y servicios, y la persona, que si eran las acciones iba empresa, factores productivos y la persona. Y el Estado con los impuestos era más sencillo todavía. La empresa ofrece 1.000, pagaba impuestos y recibía subvenciones, recibía bienes públicos. Muy sencillo. Entender esto, entiende uno la economía. Y cada una de esas actividades que uno puede, cuando se vuelven o cuando se juntan, vamos a empezar a formar lo que tiene que ver con el tema de los agregados nacionales. ¿Dónde lo podemos ver? Cuando nosotros miramos cómo está dividida la economía, qué áreas tiene la economía. Disculpen en un minutico. Disculpan, estoy con algo de gripa y la garganta se me reseca. Y la economía tiene 2 divisiones, la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva también la llaman economía descriptiva, porque describe los hechos, fenómenos tal y como suceden.
Por ejemplo, en estos días se ha venido presentando un fenómeno bastante marcado, ha sido motivo de todas las noticias, especialmente hoy, en materia económica. ¿Saben cuál es? El alza del dólar. El alza del dólar. Correcto, el alza del dólar. Eso es un fenómeno. Y entonces lo que pretende la economía cuando aprende el fenómeno, porque afecta a gran parte de la economía, si no es a toda. ¿Sí? Y como decía hoy un analista, pues a uno beneficia y a otros perjudica. Porque si sube el dólar, los exportadores se van a beneficiar grandemente. Las personas que reciben remesas del exterior de familiares se van a beneficiar, porque cuando monetaricen, es decir, conviertan los dólares a pesos, van a cambiarlo por más pesos. Pero otros se perjudican. Todo lo que importamos se sube de precio. E importamos muchísimas cosas, desde insumos, materias primas, productos terminados, todo eso se nos va a subir de precio. Entonces, lo que hacen los economistas en esta área es describir el fenómeno e investigar qué pasó, por qué se está presentando ese fenómeno. Segundo, identificamos a cuál teoría corresponde, si a la microeconomía o a la macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, son todos los fenómenos que tienen que ver con el comportamiento de las empresas o del consumidor, de las personas. Pero cuando hablamos de temas como la inflación, como el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, como el IPC, como la tasa de cambio, que es de la que estamos hablando, ya corresponde a la macroeconomía. Entonces nos vamos ubicando. Esta unidad 2, tarea 3, vamos a hablar de términos macroeconómicos. Ahora, ya identificando y sabemos de qué se trata, de qué área estamos hablando, si micro o macro, entonces ahí sí nos vamos a lo que es la economía normativa. Y la economía normativa, si ustedes leen los libros, dice que es lo que debe ser. ¿A qué se refiere con lo que debe ser? Que debería ser que el dólar no subiera, ¿sí? Porque se nos está devaluando la moneda. Entonces, ante algo que debe ser, que debe estar más bajito, controlado, ¿sí? Hay que tomar políticas económicas. Y entonces, las políticas económicas son las medidas que toma el Estado para controlar esa variable y llevarla a lo que debe ser. Porque hubo un desequilibrio, un desajuste. Bueno, esa parte la entendieron, ¿cierto? Entonces, si se ve que hay un desequilibrio en el mercado de la papa, ¿sí? Y se investiga qué pasa con el mercado de la papa, porque está escaseando la papa. ¿Eso es un estudio de qué tipo? ¿Micro o macro? Macro. ¿Es de toda la producción en general de la economía? ¿O es de un No, sector de la economía? Microeconómico. Es microeconómico. No, algo. Pero cuando sube la papa y sube el arroz, y eso hace que los precios se disparen, se nos convierte también en un tema de estudio y de investigación macroeconómico, porque nos va a afectar el IPC y la tasa de inflación, ¿cierto? Y en ese caso, lo que hace el Estado con sus políticas económicas, lo había hablado cuando en algún momento expliqué uno de los últimos principios de la economía, que pasaba cuando había escasez de arroz en los llanos. Entonces, el Estado regulaba el mercado, autorizando importaciones. Entonces, aquí sencillamente cuando se presenta escasez de un producto que es muy sensible a la canasta familiar, que me va a afectar un indicador que debo tener muy, pero celosamente cuidado, que es que es el IPC, entonces tengo que tomar una medida. Por eso hablamos de economía normativa, porque es una medida reflejada en una política económica que autorice, como lo ha venido haciendo el gobierno en estos últimos meses, que se han disparado los precios de los alimentos,
y que como los insumos son importados y tenía aranceles impuestos a la importación, lo que hizo fue eliminar los aranceles para que los fertilizantes y estos salieran más baratos y tratar de volver a bajar la producción de los alimentos. No se va a reflejar en, si hoy digo ya no se le cobran más impuestos a los abonos, a los fertilizantes, la demanda entrante ya bajaron los precios, porque es que las negociaciones de esas importaciones es a 2, 3, 6 meses que van a empezar a surtir efecto. Bueno, entonces tenemos claro lo que es la economía positiva y la economía normativa, y que el tema que nos ocupa va a estar en el área de la macroeconomía. Y que ahí vamos a ver cómo todos los fenómenos que se estudian, que se describen en la economía positiva, van a tener que verse reflejados en la economía normativa a través de algunas políticas económicas. Esto es muy fácil de entender. En la pandemia ocurrieron muchísimas cosas que permitieron visibilizar cómo funciona la economía y cómo respondía a todos esos fenómenos que pasaban, el desempleo, la baja producción, incluso disminuyó el IPC porque al disminuir la demanda sobre la oferta, la gente dejó de consumir muchas cosas por el gran desempleo que se disparó, entonces los precios bajaron. No hay presión de la demanda sobre la oferta. Y todo eso entonces el gobierno empezó a hacer y a diseñar todas unas políticas económicas a nivel micro y a nivel macro. Ya sabemos cómo se presentaron para mejorar los ingresos de la gente, vino lo que fueron el ingreso solidario, para apalancar las pérdidas que estaban sufriendo las empresas por menor demanda y venta de productos y para que sostuvieran a los empleados, para que también, digamos que limitar ese crecimiento que estaba teniendo el desempleo, subsidió a las empresas en la nómina, bueno, en fin. Entonces, ¿qué nos dice la guía? ¿Ya la leyeron? Sí, señor. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el primer punto? Es un ensayo sobre la función del Estado en cuanto a la economía. El papel que juega el Estado en la economía. El Estado cumple una función súper importante en la economía. Si no hay un Estado que tenga una política fiscal sana, es decir, sus ingresos y sus gastos, no estaría cumpliendo con su función. Si hay un Estado que no regula las actividades económicas, ¿sí?, no podría funcionar la economía. Cada uno haría lo que quisiera. Por ejemplo, regular precios en algunos aspectos o regular el mercado con medidas de que no haya posiciones dominantes porque van a colocar el precio. Y se han presentado casos en sanciones cuando se han cartelizado algunas empresas productoras. Pues ustedes recordarán el cartel de los pañales, el cartel de los cuadernos, que eran 2 o 3 empresas productoras y se ponían de acuerdo para subir al mismo tiempo todos los precios, simulando una supuesta competencia entre ellos que no existía. Y eso lo regula el Estado para que no ocurra, porque ¿a quién afecta? A los consumidores. Afecta al consumidor, le alcanza menos la plata, le alcanza menos la plata, compra menos productos. ¿Quiénes se afectan con vender menos productos? Todo el sector empresarial. Entonces todo eso, un Estado que no tiene una normatización, leyes, decretos, resoluciones, en fin, todo lo que es el marco jurídico para el funcionamiento de la economía del Estado. Un Estado que no tiene planteado un plan nacional de desarrollo, no sabe para dónde va, tiene que tener un plan. ¿Qué voy a hacer en estos 4 años? ¿Ustedes leyeron los planes de gobierno de los candidatos presidenciales? ¿A conciencia? Tal vez no, ¿cierto? Votábamos de corazón, votábamos emocionalmente, votábamos por miedo, por tantas cosas que sí que votamos, pero muy pocos leen qué es lo que quiere hacer un candidato. Porque esos planes de gobierno que ellos proponían son de obligatorio cumplimiento de resultar ganadores.
Y es como nos van a manejar la economía en los próximos 4 años. Entonces, cuando hablamos de implementación del Plan Nacional de Desarrollo es porque el Estado tiene que implementar el plan que estaba proponiendo. Un Estado que entre sus funciones, estoy explicando lo más sencillamente posible en los términos de ese ensayo. La idea es que lo vayan asimilando para que redacten en sus propias palabras ese ensayo. Porque si se ponen a revisar la red, seguramente van a encontrar esto con términos más técnicos y más complejos, y entonces venimos copiando algo que de pronto no entendemos. La primera función y la más importante es lo que tiene que ver con la parte fiscal. Cuando se habla de fiscal, tiene que ver con los ingresos y el egreso de un ente territorial, sea municipio, departamento o nación. ¿Por qué es muy importante que se maneje eso? Por la misma importancia que tiene que cuando a mí me pagan el sueldo y me dicen, se ganó 2 millones de pesos, ¿sí? Y yo no sea cuidadoso y me gaste 2,5, voy a tener problemas, ¿cierto? Se me va a presentar un déficit fiscal en mis ingresos. Si una empresa se gasta más de lo que recibe de ingresos por ventas, utilidades, lo que sea, va a tener problemas, se va a ir a la quiebra. Y lo mismo le pasa a los estados. Tiene que controlar muy bien los gastos, tener muy bien definido cuáles van a ser sus ingresos para poder, primero, cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, para no incurrir en déficit. Prácticamente en el mundo, tal vez no hay ningún estado que tenga superávit. Muy raro, casi todos tienen déficit. Pero los déficits, existe algo que de pronto en las noticias ustedes escuchan que se llama la regla fiscal. Y la regla fiscal es que hay una medida dependiendo de la importancia económica de cada país que le permite tener cierto porcentaje de déficit sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, si el Producto Interno Bruto de Colombia son 3.000 billones, ¿sí? Le dicen hasta el 4% de esos 3.000 billones, usted se puede estar en déficit. Más, empieza a poner en riesgo al Estado. Y el Estado es como una gran empresa dentro del país. De hecho, lo es, porque tiene ingresos y tiene gastos. Y los ingresos son los impuestos, las utilidades de las empresas del Estado. Pero tiene Profesor, gastos. ¿Sí? ¿cómo fue que dijo lo que es tener cierto porcentaje de déficit sobre el PIB? La regla fiscal. Gracias. Porque cuando el Estado tiene ya claro cuáles son sus gastos y de dónde los va a sacar, pues va a poder manejar. A veces se presentan circunstancias como la que se presentó durante la pandemia, porque hubo muchos menos ingresos, ¿sí? Imagínense cuántos productos sin IVA se dejaron de vender durante casi más de un año. Que son impuestos directos, indirectos, digo, que recoge el Estado. ¿Cuánto bajaron las utilidades de la empresa? Y eso hace que baje el pago de impuestos que hacían. ¿Y en cuánto se subieron los gastos del Estado para poder subsidiar y tratar de salvar la economía? Entonces, por un lado se bajaron los ingresos y por otro lado se aumentaron los gastos. Eso abrió un boquete fiscal gigantesco que todavía estamos tratando de cerrar. Por eso se vino la propuesta de una reforma fiscal, porque era urgente que había que hacerlo, entre otras cosas porque los organismos internacionales nos exigen ajustes rápidos. ¿Sí? Nadie quiere tener en el mundo un país que se está quebrando, porque eso afecta a toda la economía global. ¿Sí? Entonces también nos han hablado de las calificaciones de las centrales de riesgo internacionales, que nos bajan las centrales. Eso significa que si el Estado necesita préstamos a nivel internacional, estamos calificados con -A, -B, igual que me pasa a mí si yo tengo un estado de mis finanzas deficitario. ¿A dónde me reportan? A data crédito. Y me van a calificar A, B, C, -A, -B, -C. Y sencillamente el banco me dice, no, a usted no le presto, o si le presto bien caro porque es que no tengo garantía que me pague. Porque tratar de rescatar aunque sean intereses, de pronto no deje pagar porque no le alcanza el sueldo. Entonces pasa lo mismo, pues guardar las proporciones eso. Entonces ese situado fiscal del gobierno tiene que manejarlo muy, pero muy bien. Puede ser
controlando los gastos, siendo austero. Puede ser generando crecimiento económico a través de inversiones públicas, como se está planteando que se va a hacer. Las inversiones públicas en construcción, en infraestructura vial, generan muchísimos empleos. Entonces, por un lado, disminuye el desempleo. Por otro lado, habiendo más gente comprando cosas porque ingresaron al mercado laboral y tienen plata, las empresas prosperan y crecen y generan nuevos puestos de trabajo y se da una espiral hacia arriba del mejoramiento de la economía, que son medidas políticas económicas que toman los estados para reactivar la economía. Entonces ahí tienen bastantes elementos a partir de esos cortos mensajes que ven en la presentación para ampliar y escribir su ensayo. ¿Preguntas? ¿O la tienen clarita? ¿Aló? Está ¿Escuchan? claro. Sí, bueno, Está claro. listo. Sí, profe, ninguna pregunta. Ahora, hay 4 tipos de políticas que se manejan a nivel del Estado. Uno es la política fiscal de la que estábamos hablando, pero hay otro tipo de política. Está la política de rentas, que tiene que ver con la distribución de la riqueza a través de, por ejemplo, subsidios o a través de normas mejor para fomentar el mejores ingresos. Conocen la ley del primer empleo, que le disminuye los impuestos a las empresas que contratan a personas sin experiencia. Ahorita existen esas normas para fomentar el empleo entre los jóvenes. Está la política de asignación del salario mínimo, que es también parte de la política de rentas, que se hace entre quienes se concerta el salario mínimo al final de cada año. ¿Quiénes creen que son los responsables de definir eso? ¿No saben? Entre el Estado y las centrales obreras. No. Las Que tiene centrales la última obreras, palabra es el presidente, ¿no? las centrales obreras sí, pero el Estado no, en primera instancia. Y los gremios productivos, que son los que van a pagar, o sea, los que van a recibir, que son los empleados a través de las centrales obreras, es una representación y se sientan en la mesa con los gremios de la producción, que son los que van a pagar. Y el Estado dice, arreglen entre ustedes. Tomen como base, porque hay que tomar como una base de qué porcentaje van a subir sobre el salario que venía, y toman como base un indicador que es el IPC. Pues, si la inflación está subiendo al 10%, es lógico que los de las centrales obreras digan, pues, a mí no me pueden subir menos del 10, y yo quiero el 15, porque es que yo no le quiero al DANE que sea el 10. Es uno que hace mercado allá, eso vale muchísimo más, entonces me suben el 15, el 18. Entonces las centrales, las agremiaciones dicen, no, eso es creíble, esos son confiables, son datos del Estado, y eso se ha hecho investigaciones muy serias, y el IPC subió el 10, entonces pero le voy a dar unos punticos más, y entonces le voy a dar el 11, ¿sí? Y ahí empieza la puja. Cuando no logran ponerse de acuerdo, entonces el Estado dice, como ustedes no fueron capaces de ponerse de acuerdo, yo voy a sacar un decretico diciendo cuánto, ¿sí? Pasa la mayoría de los años, pero hay años en que concerta. El año pasado, por ejemplo, fue concertado, y a pesar de que la inflación o el IPC estuvo como en el 6 punto algo, decidieron subir el 10% el salario mínimo como un gesto para reactivar la economía. ¿Sí? Política, vamos a ver indicadores de lo que va a pasar este año y qué se espera para el año entrante. A ver.
Profe, Entonces, esa es política de rentas, señor. ¿puede explicar qué es el IPC, perdón? IPC significa índice de precio del consumidor. Si usted ya revisó la guía, va a tener 11 ejercicios del índice de precio del consumidor. Y ahorita vamos a ver más adelante todo el tema. Bueno. La otra política, ya vamos dos, la fiscal, la de rentas. La política monetaria es muy importante porque el dinero que circula en la economía tiene que ser regulado. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? El último, el penúltimo principio de la economía que hablaba que si había demasiado circulante emitido por el Banco Central, ¿qué pasaba? Aumentaba Inflación. la inflación. Generaba inflación. Entonces, el dinero tiene que ser controlado. Yo alguna vez explicaba que había un teórico económico que se llamaba Kuznets, por allá en el siglo XVII, que era médico, pero fue un pensador económico, escribió muchas cosas. Y él, como era médico, entonces se equiparaba mucho con el funcionamiento del cuerpo humano con la economía. Y él decía, el dinero es como la sangre. Si hay mucha sangre en el cuerpo es perjudicial, puede dañar órganos. Pero si hay poca también, entonces tiene que haber la proporción justa de sangre en el cuerpo. Así pasaba con la economía, lo explicaba. Y así pasa. Si tenemos demasiado dinero en economía, presiona los precios hacia la inflación y eso no es bueno. Pero si hay poco dinero en la economía, también se desacelera la economía porque no hay con qué comprar toda la oferta agregada. Cuando hablo de oferta agregada es toda la producción de bienes y servicios que el sector empresarial ofrece. Entonces no es capaz de absorber si hay poco dinero en la economía. Normalmente el dinero que tiene que haber en la economía debe ser una suma equivalente al valor de toda la producción para que todo lo que se produzca se pueda vender, ¿cierto? Si no, no funcionaría la economía. Si hay menos dinero para todo lo que se produce, entonces tiene que haber dinero circulante suficiente para eso. Pero hay momentos en que se necesita, por fenómenos propios de la economía, que se dispara más dinero en la economía. Entonces hay medidas que a través de la política monetaria restringen el uso del dinero. En estos días, una de las medidas que ha tomado el Banco de la República, que es quien toma esas medidas, es de parte del Estado, aunque tenga total independencia del Estado. ¿Sí? ¿Han oído cuál es? El viernes pasado una noticia súper importante del Banco de la República en ese aspecto. Estados Unidos también la estuvo implementando, porque también allá se le está disparando los precios. Entonces, una medida para contener la inflación es disminuir el dinero. ¿Cómo se disminuye el dinero? Desmotivando, porque hay muchas formas. Una de las formas es desmotivando el crédito. Entonces, si yo le subo las tasas de interés, la gente ya no se siente tan motivada a sacar préstamo para comprar cosas porque me sale caro esos créditos. Y no presiono los precios. Porque al demandar, o sea, al haber mayor demanda sobre la oferta, el precio sube. Si hay mucha gente queriendo comprar aguacate, si hay pocos aguacates, los precios se disparan para arriba. Y si hay mucha gente tomando crédito porque está barato, ¿sí? Entonces los precios se disparan. Entonces sencillamente suben las tasas de interés. Encarecen todo el crédito. Esas son, entre otras medidas. Quienes estudian, hay estudiantes de economía. Ajá. Sí, señor. Señor. Van a ver con más precisión en macroeconomía todos estos temas. Alguien me escribió allí los bonos, también es otra forma. Si yo quiero recoger dinero, ¿sí? Saco bonos. Se llaman test, títulos del Estado. Entonces yo le digo a la gente, venga, debe su plata, y yo le doy este papelito y dentro de 5 años le lo doy con unas muy buenas ganancias, se lo vuelve y se lo cambio y recoge dinero. Cuando hay menos dinero, entonces dice, venga, le compro los test a muy buen precio, ¿sí? Y vuelve y saca dinero a la economía. ¿Cómo se llama, perdón? Tesa. Los test, títulos de Estado. Bonos también les llaman algunos. Hay otras que es, por ejemplo, el encaje bancario, que es la plata que los bancos no pueden, los bancos tienen depósitos de los clientes. Y esos depósitos en cuentas corrientes, que es como el 80% de los depósitos que tienen los bancos todos los días acumulados de cuentas corrientes. Entonces,
el Banco de la República solo les permite tener cierto porcentaje para volverlo a prestar. Es decir, si yo deposito 10 millones y el encaje está en cero, puedo volver a prestar los 10 millones, pero si deposito 10 millones y el encaje está en el 5%, yo solo puedo prestar 9 millones y medio y dejar guardado. Pues de esa manera retengo plata que no sale a crédito. Entonces yo lo puedo subir y bajar ese encaje bancario como está. Eso es política monetaria. Y la última política tiene que ver con la parte exterior. Pues toda la regulación, control, contabilización de todos los dólares que entran y salen por cualquier concepto, no solamente por importación y exportación, que se conoce como la balanza comercial. Se suman las exportaciones, le restan las importaciones y lo ideal y sano es que sea más lo que exporto que lo que importo, porque debo tener siempre superávit, que son las reservas internacionales, que son las que me dan a mí solidez ante el mercado internacional. Nadie me presta, nadie me vende si yo no tengo unas buenas reservas internacionales, porque garantizo con cuántos dólares dispongo yo para pagar las importaciones, los pagos de las deudas del exterior, todo eso. Eso se llama balanza. Pero cuando también, además de la balanza comercial, yo le empiezo a sumar las transferencias por remesas de todas las personas, que son una suma bastante grande e interesante que mandan del exterior. Ahorita hay que estar disminuyendo porque con todo el problema de la inflación y los riesgos de recesión no estarán llegando muchos dólares. Pero cuando llegan esos dólares aquí, las personas los cambian a pesos y se vuelven mercado. Compran cosas con esas, invierten. Entonces esas remesas son bien importantes. Ahorita vamos a ver un hecho que les voy a mostrar, un histórico de cómo creció la economía y por qué en ese momento de pronto se vio afectado con un hecho que sucedió hace unos 12 años en el mundo. Y todo eso corresponde a la política de comercio exterior. Entonces son cuatro grandes políticas que debe manejar el Estado. ¿Creen que manejar el Estado es fácil? No es complicado. Complicado. Muy complejo. Quien esté de presidente, sea el que sea, es muy complicado manejar la economía. No existe una fórmula mágica de decir esto es lo que propongo y así se va a hacer. Sobre el camino pueden pasar muchísimas cosas. Ya lo aprendimos de la pandemia. Pero una pregunta, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando un presidente presenta unas propuestas de las cuales, si es elegido, son obligatorias a cumplir y por causa de diferentes eventos no las puede cumplir? No, es que nadie puede cumplir por algo que es imposible cumplir por factores externos. ¿Sí? En su totalidad, nadie podría pedir una revocatoria, por ejemplo, algo porque no se cumplió, porque no tenía las condiciones. Uno tiene que trazar un plan, ¿cierto? Yo puedo trazar un plan de que me voy 15 días de vacaciones para Europa, pero no tengo ni ideas cuando inicie el viaje qué puede pasar. ¿Sí? Bueno. Listo. Tema de funciones del Estado en la economía. Incluye eso otros temitas. ¿Cómo? ¿Cuáles se recuerdan? Temas del Producto Interno Bruto, qué tipos de PIB existen, cuáles son las ventajas y desventajas. Entonces también es parte del ensayo. Y entender muy bien ese tema que van a colocar en el ensayo es súper importante para poder desarrollar el ejercicio. Entonces vamos a ver esos temas. Dice, ¿quién me escribe por aquí? ¿Quién me escribe? No alcanzó el nombre. La diferencia entre la medición del PIB real y nominal, ventaja y desventaja. Lo que nos piden. Y nos piden más adelante también otros ejercicios. Y esos temas los vamos a desglosar lo más claro posible. El Producto Interno Bruto, conocemos como PIB, pues no es más que otra cosa que medir la producción total de un país en todos sus sectores. ¿Cuántos sectores de la economía tenemos? Temas Son tres. web. Son tres. ¿Cuáles? Agricultura y pesca, industria y construcción, comercio y servicios. Y servicios tecnológicos. Ok. 4.
que lo habíamos visto en la primera web. Esos 4, cuando sumamos la producción de esos sectores, que a su vez han sumado sus subsectores, por ejemplo, el sector primario de la economía, que es la agrícola, la parte pecuaria, la silvicultura, la minería extractiva, sin transformación, todo ese sector tiene sus sectores. Entonces, si miramos la parte pecuaria, entonces, ¿cuánto mide el sector porcicultor? ¿Cuánto produce el sector avicultor? ¿Cuánto produce el sector bovino? Y así todos, y suman todo el sector primario. Y lo mismo con la industria, la mecánica, la petroquímica, la industria textil, todas las industrias, cada uno, las agremiaciones, suman, y eso se suma los 4 sectores y nos dicen, ese es el Producto Interno Bruto, es de tantos miles de billones de pesos, el Producto Interno Bruto. Pero hay una diferencia enorme, que es que de un año a otro, sumar ese Producto Interno Bruto puede estar alterado, no porque se produjo más o menos, sino porque los precios subieron. Y necesitamos saber es la cantidad de producción, no el valor de la producción. Entonces ahí hablamos de PIB nominal. PIB nominal es a precios de mercado, ¿cuánto costó la producción de todos los sectores de la economía? A precios de mercado. Pero para saber lo real, porque puede ser que sencillamente subió la producción un 5% y otro 5% fue que la variación de los precios subió otro 5%. Y entonces medimos esos PIB nominal y digo, oh, subió el 10%. Y no, lo real es que haya subido el 5%. ¿Por qué? Porque nos toca quitarle la variación de los precios. Y ahí sí hallamos el PIB real. Y quitarle esa variación de los precios tiene un nombre que en el ejercicio ustedes van a tener que hallar. Si han revisado me pueden contar porque ya se me olvidó. ¿Qué nos piden los ejercicios? Halle el PIB nominal de 3 años. Halle el PIB real de 3 años. Y halle el deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor del PIB? Pues mirar en cuánto variaron los precios del sector. No se debe confundir esa variación con la otra variación, la del IPC, que también mide la variación de precios. La diferencia está en que esa variación del PIB, de los precios, es sobre todos los productos de la economía. Y como vamos a ver más adelante, la variación del IPC es solamente sobre los productos de la canasta familiar, que son como 600 algo, de los miles y miles y miles de productos que están en, bueno, por ejemplo, en la canasta familiar, ¿ustedes creen que miden cómo subieron los precios del cemento? No. No, porque no hace parte del consumo cotidiano de las familias o del hierro, pero sí subieron, sí se va a ver reflejados en la producción de cemento, que puede que haya crecido una parte porque se produjo más cemento, pero otra parte porque los precios subieron. ¿Sí me entienden? ¿Cuál es la diferencia entre ese valor que llamamos deflactor del PIB, que es variación en los precios, y el del IPC? Entonces, es muy sencillo hallar esos valores, el valor nominal y el valor real. ¿Cómo se halla el valor nominal? Pues la cantidad de producción por los precios de cada sector, y ese es el valor nominal. Y ustedes pueden ver ahí que tiene unos cuadritos en la guía que dice tal producto, tantas cantidades a tal precio. Tal otro producto, creo que son 3 productos con sus precios. Cada año llega y se multiplica cada producto por su precio, se suman los 3 valores y hay el PIB nominal. Facilito y sencillito. Para el año 19, 20 y 21 creo que es. ¿Sí? Bueno. 18, 19, 20. 18, 19 y 20. Entonces entendieron qué es PIB nominal y cómo se calcula el PIB nominal. ¿Lo puedes repetir, por favor? Mide la producción de bienes y servicios realizada por los residentes de un país dentro de la frontera. Esto es importante, menos el consumo de bienes y servicios intermedios, que son los que se consumieron para poder producir. Entonces, si una economía tiene
10 pares de zapato a 1000, el PIB de esa economía sería 10.000. Eso es lo que produjo, ¿sí? Pero yo también me llegó el dato, ¿sí? De que alguien fabricó 10 pares de cordones. Y esos 10 pares de cordones a 10 pesos fueron 100 pesos. Te digo, 10 zapatos a 1000, 10.000, más 10 pares de cordones a 100, son 1000, PIB 11.000. Falso. Porque estaría contabilizando doblemente el valor de los cordones, ¿cierto? En el zapato ya terminado y luego en el insumo para los zapatos que eran los par de cordones. Entonces, por eso se le debe restar el consumo de bienes y servicios intermedios. O sea, todas las materias primas de un producto terminado, ¿sí? No se debe contabilizar porque ya está contabilizado en el valor del producto final. Y eso sí, y ese valor entonces ya sumado, calculado a los precios del mercado, entonces se llama PIB nominal. ¿Sí? Pues en el ejercicio no los compliqué con mirar cuál era el valor de los bienes intermedios para prestar, no, sencillamente les digo tantas cantidades de un bien o servicio por un precio y listo, ya tienen el PIB nominal. Pero como concepto para aprender, les queda que se lee al PIB nominal, se le restar el consumo de los bienes intermedios. Porque en la economía hay dos tipos de bienes según su uso o su finalidad, que son bienes intermedios y bienes finales. Bienes intermedios son las materias primas o insumos para producir ya un bien final. Ahora, PIB real. ¿Cómo? Si yo ya sé que el PIB real es que tengo que quitarle la variación de los precios al PIB nominal para que yo pueda ver realmente si la economía, porque es que ese valor me hace para mirar si creció o no creció una economía. Entonces, ¿cómo hallo el PIB real? Es muy sencillo. Cuando yo tomo los precios del año 18 con sus cantidades y miro los precios y cantidades del año 19, han variado los precios. Entonces, 2 años en cada uno de los artículos o sectores que sean. Entonces, para saber o no tener en cuenta esa variación de precios, yo lo que hago es las cantidades de los productos del año 19 multiplicado por los precios del año 18. ¿Entendieron? Y me da el PIB real del año 19. Si quiero Perdón, calcular profesor. el PIB real del año 20, tomo las cantidades de los bienes y servicios del año 20 y lo multiplico por los precios del año 18. Porque si ustedes miran la guía, dice que calcularlo con un año base. Y el año base dice 2018. O sea, yo tengo que calcular las cantidades del 19 o las cantidades del 20 con los precios del año base, del 18. Así de sencillo. Pero una pregunta, si me pidiera calcular los del año 2018, debo tener los del 2017 para poder hacer esa operación, ¿cierto? Sí, el PIB real, por ejemplo, del año 18, como no tengo año 17, ¿cuál sería el PIB real del año 18? Pues el mismo precio, ¿no? El mismo nominal. El mismo nominal. Porque sería precio y cantidad del 18 por precio y cantidad del 18. ¿Sí? El PIB real del 19. Precios, digo, cantidades por el 18. Del 20, cantidades por el 18. Y listo. Ya tiene el PIB real. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo multiplico por un año base para quitarle la variación de los precios. Dejo los precios que tenían el año que yo quiero saber y comparar si realmente crecimos del año 18 al 19 o 20 al 18. Si crecimos, ya quitándole la variación, que es lo que me debe dar que efectivamente la cantidad de producción, si es más o es menos. Por ejemplo, en nuestra economía real, sabemos que hasta el año 19 veníamos bien. Y en el año 20 se bajó la producción muchísimo. ¿Sí? Entonces no hubo crecimiento económico. De hecho, la crecimiento fue negativo como del 10-11% de la economía, producto de la pandemia. Un fenómeno que nadie esperaba y que afectó a toda la economía.
y nos afectó, yo creo que a la gran mayoría de los colombianos. Y en el mundo, ¿no? Obviamente fue un problema global. Listo. Entendido el concepto de Producto Interno Bruto. Segundo, entendido la diferencia entre PIB nominal y PIB real. Entendido la manera de calcular. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el deflactor del PIB. Los resultados tienen que hacerle un análisis. El análisis no puede ser, es que en el 2018 el PIB nominal fue de tantos miles y en el 19 fue de tantos miles. Ya me lo están mostrando en los cuadros, ahí no hay ningún análisis. ¿Cuál sería el análisis? ¿Qué sector contribuyó para que aumentara o disminuyera el Producto Interno Bruto o real? ¿Cuál fue el sector que sufrió mayor cantidad o menos cantidad, mayor precio o menos precio? Fue lo que llevó a eso. ¿Cuál cree que fue el sector en pandemia en el año 2021 que afectó el crecimiento en el país? Sabemos que fue el 10% o algo así, pero ¿cuál fue el sector que más contribuyó a que decreciera la economía? De los tres sectores, ¿cuáles fue? Todos. Pero hay uno que se impactó más, el sector de los servicios. Servicios turísticos, servicios de restaurante, ¿sí? Servicios de diversión, cerraron discotecas, bares, teatros, todo. Fue el sector, porque el sector primario y secundario de alguna manera siguió, aunque no con la misma intensidad, pero siguió creciendo porque había que comprar de todas maneras comida y productos terminados, ¿sí? Pero el sector servicio fue el que más contribuyó a ese decrecimiento de la economía y generó más pérdida de empleos. Bueno. Ahorita miramos la fórmula. Hay un tema que le venía hablando ahorita y es que es muy importante, que es el crecimiento económico. Cuando yo tengo el PIB real de 2 periodos, sean los años que sean, puedo comprobar si crecimos o no crecimos. ¿Cierto? Esto ocurre como cuando a ustedes de pequeños, y quienes tienen niños lo saben, cada mes llevan al hospital y les tienen un cuadrito así como con una flecha como esta, a ver cuánto crecieron y cuánto pesaron. Está saludable, va creciendo, va ganando peso, está saludable. Así pasa con la economía. Y la manera de nosotros mirar si la economía está sana, ¿sí? Es que esté creciendo. Una economía que no crece es una economía grave, grave, porque más personas salen al mercado laboral y no hay empleo para esas personas. Más estudiantes se gradúan, bueno, tantas cosas que demandan que se pueda absorber todo ese mercado laboral que pueda generar ingresos y consumir y las industrias y empresas vendan más, ¿sí? Entonces, lo mismo, la economía hay que medirla, ver qué tan saludable es. Y eso se llama crecimiento económico. ¿Cómo lo definimos? Pues como el cambio cuantitativo, voy a convertir esta palabra en negrilla, cuantitativo de las variables fundamentales de la economía, especialmente lo que es el Producto Interno Bruto. Pues yo cojo tantos miles de billones en un año, tantos miles de billones y veo ya deflactado, ya reales y ya digo, sí, es mucho más, creció la economía y eso es muy bueno. O decreció la economía y es muy malo. Eso se llama crecimiento económico. Pero hay otro término que se llama desarrollo económico. Y el desarrollo económico pide los aspectos cualitativos. Ahí lo pongo en negrilla. ¿Qué significa cualitativo? Pues aquellas cualidades, especialmente de condiciones de vida. ¿Cuáles son? Alimentación sana, saludable y suficiente, servicios de salud, educación, transporte, espacios de esparcimiento, vivienda digna. Todas esas variables son variables sociales, ¿sí? Que es lo que nos permiten, si hubo desarrollo económico.
No siempre el crecimiento económico lleva a desarrollo económico. Diferente a decir que ojalá siempre el crecimiento económico llevara al desarrollo económico. En países industrializados que manejan muy bien su economía, que tienen cierta cultura de honestidad, de manejo de lo público y de todo, normalmente crecen y crece el desarrollo económico, pero es tan bueno vivir en ciertos países. Países de Medio Oriente petrolero que tienen un gran crecimiento económico, pues la gente vive súper bien, unos ingresos grandísimos, les subsidian muchas cosas, en fin, entonces, ¿sí? Y lo mismo en Europa. Entonces, el crecimiento económico debería desembocar en un desarrollo económico, pero no todas las veces se da por mal manejo de la economía. Incluyo el despilfarro, la corrupción, todo eso. Bueno, hay países que tienen crecimiento económico muy alto y cada vez es peor el desarrollo económico. En África hay países que la extracción de minerales, especialmente de piedras preciosas, de hidrocarburos, suman en la producción. Y entonces cada vez sacan más y se tecnifican más y crecen económicamente. Pero ustedes ven la pobreza en que vive esa gente de países en África. Porque las ganancias no le quedan al Estado, se las llevan las multinacionales. Y si le quedan hay corrupción, son países que viven en guerras, y la gente vive muy, pero muy mal. Entonces, no siempre el desarrollo, el crecimiento económico nos lleva al desarrollo económico. Y eso podemos ver muchos países para ambos ejemplos, las dos situaciones. Nuestro país tiene, digamos que este historial de crecimiento económico. ¿Sí? Podemos ver que hace 16 años teníamos un buen crecimiento económico. Se considera crecer bien saludablemente un crecimiento sostenido de un 4% año tras año. Que yo crezca 4% de lo que crecí el año pasado y el año entrante 4 sobre lo de este año y que mantenga ese crecimiento sostenido del 4%, 5%. Y tuvimos crecimientos de 6, 7%. China cuando empezó toda su industrialización tenía crecimientos del 20, del 25%, algo astronómico. Hoy en día está creciendo al 12, el 14%, que es muy alto y muy bueno. Fortalece la economía. ¿Sí? Les decía hace un rato que se presentó en el 2009 una situación en el mundo de varias cosas. Una que estalló una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Qué es una burbuja inmobiliaria? Es un fenómeno parecido a las pirámides. Empezaron a inflar el valor de todas las propiedades, pero no era real, ¿sí? Por manejo del mismo mercado y monopolios de mercado. Pero llegó un momento en que ¡plop! Se estalló la burbuja. Y eso llevó a la quiebra de mucha gente. Igualmente Grecia, por mal manejo de su situación fiscal, gastaba mucho más de lo que era capaz de recoger en impuestos y en ingresos del Estado y presentó un déficit enorme. Es parte de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea entró en planes de salvamento porque iba a afectar a toda la comunidad. Y entonces eso llevó a una gran recesión mundial que la sufrimos todos. ¿Por qué se nos cayó tanto eso? Primero, porque los países europeos y todos los que nos compraban cosas ya no tenían plata para comprarnos. Entonces se cayeron las exportaciones, entonces se cayeron empleos, se quedó la gente desempleada y nuestra producción de una vez se cae, porque el desempleado no tiene plata para comprar. Las remesas sí que nos hicieron daño. La plata que mandaban nuestros... España fue un país que sufrió mucho. Y en España hay cualquier cantidad de colombianos que normalmente están mandando dinero para la economía, dólares o euros, a las familias acá. Y entonces esa plata no llegó, no hubo aquí cómo gastarla, porque no llegaba y obviamente se afectó toda la industria y las empresas.
Después tuvimos un repunte, como pueden ver, se tomaron medidas, pasamos a 3.57, otra vez a 7.52 y luego nos hemos mantenido como establemente entre un poquito por encima del 2 y el 4,5. En el 2019, previa a la pandemia, tuvimos un crecimiento entre 2, muy conservador, pero aceptable. Y el 2020 nos bajamos a 6.8. En 2021 recuperamos a 10.6, pero no sobre el 19, sobre el 20. Si uno espera tener crecimientos cercanos al 4%, este 10% me cubre y me mejora lo que venía en el 2019. No, porque yo tenía que crecido aquí 4 y aquí 4 y son 8 y como bajé 6, son 14% básicamente que eché para atrás y solo recuperé 10. Por eso todavía estamos en recuperación económica. Pandemia, se estima que a todos los países, dependiendo de cómo maneje su economía, puede estar demorando 3 a 4 años. Pero sorpresa que se nos vino una guerra no anunciada, algunos dicen que muy anunciada, que vino otra vez a afectar todo el mundo. Cualquier cosa que pase en una economía global, en cualquier país, y más si tiene alguna importancia, todo el mundo se afecta. Y ese problema entre Rusia y Ucrania nos terminó afectando a nosotros, tanto que esperamos que este año sea el crecimiento solo del 6.1 para este 2022. Algunos dicen que para el 2023 ya se estabiliza más en el 3,5. Bueno. Esta es la fórmula del deflactor del PIB. Entonces, si yo quiero tomar, como dice, que hallemos el deflactor del PIB del año 2020, pues tomo el PIB nominal del año 2020 y lo divido en el PIB real del año 2020. Y me va a dar una cifra. Normalmente esa cifra, ¿sí?, me va a representar esa variación en los precios. Como valor absoluto me va a decir 95,8. Pero cuando uno mira las cifras, uno puede ver que no subió un 95.8%. Yo tengo que quitarle 100, ¿sí? Y entonces digo, si fue 95,8, quiere decir que los precios variaron 4,2, ¿cierto? Porque muchos cometen el error de decir, el deflactor del PIB, y bien hecha la fórmula, fue del 97. Y cuando miro las cifras, 97 es casi el doble. Y no me cuadran. Entonces, ¿qué es lo que estoy mal interpretando? Realmente la variación de los precios fue, si el deflactor del PIB es 97, quiere decir que la variación es el 3, que es lo que se completa y lo que le faltó para tener la misma cantidad. En eso varían los precios, negativo o positivo, pero es en eso. Entonces, también es muy sencillo calcular el deflactor del PIB. Y es lo que nos dice ahí el texto. Pues es ese índice de precio que calcula la variación de los precios en la economía en un periodo determinado, utilizando para ello el Producto Interno Bruto. El real. Una pregunta. Señor. O sea, que el valor puede dar superior a 100. Quiere decir que entonces varió en esa cantidad, ¿sí? Por debajo varió negativamente los precios porque pueden caer los precios. Por encima variaron positivamente, aumentaron los precios. El que me dé negativo es que antes, si algo, el valor era 100, ahora 97, es que bajó 3. Y si me da positivo, 100 y 103, quiere decir que los precios variaron subiendo un 3%. Ok, muchas gracias. Es una interpretación muy sencilla. Yo salí con 10 pesos y llegué con 7, tengo menos 3. Yo salí con 10 pesos y llegué con 15, tengo más 5. Mis ingresos variaron negativo o positivamente. Bueno. Hablemos del índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor, que es diferente al deflactor del PIB, es un índice que resulta de la investigación estadística que es muy estratégica y muy importante para las autoridades económicas. ¿Quién mide? ¿O quién realiza esta investigación estadística? Antier salieron los resultados del IPC del mes de junio. Por las noticias. ¿El DANE? El DANE, claro. Una forma de
aprender economía es mirar noticias económicas, leer noticias económicas. Ustedes están todos, y digo todos, incluidos los de redes y farmacia, somos agentes de la economía y tenemos que conocer cómo se mueve y qué ocurre en la economía. Y solo lo aprendo mirando los fenómenos que ocurren, mirando qué pasa con esos fenómenos y cómo intervienen las autoridades a esos fenómenos, porque de una u otra manera a todos, médicos, abogados, ingenieros, a todos nos afecta la economía. Alguna vez un estudiante de farmacia me decía, yo, ¿para qué quiero estudiar economía? Yo voy a despachar fórmulas médicas, porque le parecía muy enredado esto. Le dije, pues, usted sufre de la economía, tiene que comprender la economía. Todo el mundo tiene que comprender la economía. Bueno. Entonces el DANE mide ese indicador a través de unas estadísticas. Y eso se conoce como la canasta familiar. Y lo que hace es que el DANE investiga, según los estratos sociales, cómo gasta usted su presupuesto, qué es lo más importante lo que gasta un presupuesto. Y ya tiene definidos los grupos, el grupo de alimentos, el grupo de educación, el grupo de salud, el grupo de transporte, el grupo de miscelánea, en fin. Y entonces, basado en esos productos, se empieza a hacer investigación. Ya tiene definido todo ese listado de productos que normalmente todas las familias con diferentes comportamientos según el estrato consumen. Por eso se llama índice de precios al consumidor. Y los mide periódicamente dependiendo del producto. Entonces hay productos que se pueden medir semana a semana y otros productos que se miden año a año o semestre a semestre. Por ejemplo, la educación no cambia de un mes para otro, incluso casi que ni de un año para otro. Pero no es necesario estar pasando por la institución educativa. ¿Cómo está la pensión? No, solo cuando cambia. Bueno, alguien está haciendo por acá una pregunta. Pueden enviarlo. Bueno, las web nunca se llenan registro de asistencia. Si los IPAs o los Bilerni. ¿Para qué preguntó? En ningún curso. Sí, no registro de asistencia. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar el IPC? Como la base de la canasta familiar, yo tengo primero que mirar cuál fue el valor de la canasta familiar. ¿Correcto? Y entonces por eso ustedes les dan en el ejercicio unos productos con unos precios para que haya la canasta familiar de cada año. Ya teniendo el valor de la canasta familiar, relacionan el valor de una canasta familiar de un año con el valor de otra para mirar qué tanto variaron. Y es una regla de 3 o sencillamente la fórmula en donde yo coloco el valor de la canasta familiar del año que quiero averiguar con relación del valor de la canasta familiar del año base o el que me han indicado. Pues si yo digo, hay en el IPC del 2018, igual que con el nominal del PIB. Ese mismo año con ese mismo año y me va a dar un IPC de 100. ¿Cierto? Pero cuando digo el IPC del 19 con el 18, tengo que hallar cuánto es el valor de la canasta familiar del 19, dividirla en el valor de la canasta familiar del 18 y ya sé cuánto fue ese indicador. No es porcentaje todavía, es un indicador, un índice. Si yo coloco ese índice en términos porcentuales, entonces ya hablo de una tasa, que es como me queda más fácil entender las cosas. Lo explico de esta manera. En los hospitales llevan un reporte de los niños nacidos vivos, o mejor, de los niños que nacen muertos. Entonces dicen el índice de mortalidad infantil, el índice. Y nos dicen, sí, le murieron 3. ¿3 de cuántos? No es lo mismo decir 3 de 10, que me estaría dando el 30% en términos de tasa, porque ya lo llevo a porcentiles, o 3 de 1000, ¿cierto? ¿Qué decir 3? ¿3 con respecto a qué? Sí. Nada. Entonces lo mismo pasa con los indicadores de la economía. Una cosa es el índice y otra es la tasa. Y la tasa, que vamos a ver, es que este índice se va a convertir en tasa de inflación. Pues ese resultado, muchos lo colocan con símbolo de porcentaje al IPC y no lleva.
signo de porcentaje, todavía no. Bueno, entendía la fórmula y entendió el concepto de índice de precio al consumidor, ¿cierto? Sí, señor. Ahí, esta presentación, como siempre, cuando les comparta mañana la grabación, también se las acompaño con esta presentación y ahí hay unos videos también explicativos. Ahora, ¿qué es tasa de inflación? Es llevar a un aumento anual porcentual, ¿sí ven? Y ahora sí es porcentaje, ya no, por eso lo multiplico por 100. Los IPC los llevo sencillamente a una tasa porcentual. Es lo mismo, relaciono cómo fue el IPC de un año con respecto al otro anterior. Muchos estudiantes toman como año base el 2018 porque por allá en el ejercicio anterior decía que año base 2018, pero en este ejercicio no dice año base, dice es, la tasa de inflación del año 18 y del 19. Obviamente para llegar al 18 yo tengo que comparar el IPC del 18 con respecto, el del 19 con respecto al del 18, ¿cierto? Y para el del año 20, relaciono el año 20 con respecto al 19, que es el año inmediatamente anterior, y eso es lo que me da más sentido de mirar cómo creció la inflación o varios los precios de la canasta familiar con respecto al último año. La fórmula igual, por una regla de 3 la pueden sacar o sencillamente IPC del 19 menos IPC del 18 sobre IPC del 18 y multiplicado por 100 y listo. La tasa de inflación del año 20, IPC del año 20 menos IPC del 19 sobre IPC del 19% y listo. Y hacer el comentario. ¿Cuál de esos productos de la canasta familiar fueron los que, digamos, generaron esa variación o esa inflación? Por ejemplo, la inflación cuando hacen los analistas, la inflación que se está presentando ahorita, ¿cuáles son los productos que están generando más inflación? Si han oído noticias, ¿cuáles son los que están presionando la inflación en estos momentos? La carne, los huevos. El grupo de los alimentos. Ese es el que está presionando la espiral alcista que tenemos, el grupo de los alimentos. Entonces, a ese análisis que yo les digo que tienen que llegar cuando les piden que hagan un análisis de los resultados. No decir, es que el año anterior fue del 3% y ahora es del 4%. Sí, eso lo viene en el ejercicio. No hay un análisis profundo ahí. Bueno, si miramos los IPC de los años, pues hemos tenido más o menos manejo. 3.7 en el 2011, hace 11 años, 2.44, 1.94, 3.76. Por acá se nos disparó un poquito la inflación en el 2015. Creo que el 2015 fue el paro agrario. ¿Se acuerdan? Gravísimo. Duramos muchos meses con vías cerradas y eso generó este disparo. 5.75 empezó a bajar hasta el año 2018 que estaba en 3.18. Son índices de inflación o del IPC, índices muy aceptables. En el 2019 también estuvimos 3.8. En el 2020, pandemia, bajó a 1.6. Ya lo comenté hace un momento por qué bajó el IPC y la tasa de inflación en el año 2020. Porque disminuyó la presión de la demanda sobre la oferta. En el 2021 empezó a presentarse ya una alza que no es sana. Y este año se estima que podemos llegar hasta el 7.1%. ¿Por qué digo que es incierto? Porque no sé qué vaya a suceder de aquí para adelante. Ya la economía ha perdido mucha. Los economistas nos dicen que somos personas expertas en predecir, porque la economía se basa en mirar hechos históricos y tratar de decir hacia futuro cómo se va a comportar, porque eso es lo cierto, lo que pasó. Y tenemos que esperar desde que se comporte parecido a lo que pasó. Pero ya los hechos mundiales cada vez más sorprendentes nos llevan a que sea incierto lo que va a pasar al futuro si tengamos mucho conocimiento de que históricamente cómo se han venido desarrollando todos los fenómenos y problemas económicos.
Lo único cierto es que es una tarea difícil para el Estado porque tiene que controlar eso. Si esto sigue creciendo, no va a poder generar la cantidad de empleos que puede generar, que puede mejorar. No va a poder cumplir, como decía antes un estudiante que preguntaba, de pronto todas sus políticas. Está muy supeditado a lo que pase en la economía mundial. Por eso, para depender menos de la economía mundial, por ejemplo, el presidente electo habla de poner a producir más la tierra. Nosotros estamos importando cerca del 40% de la canasta de alimentos, teniendo tierra suficiente para producir aquí en el país. Por eso, para controlar eso, también ayer le oí a la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, que hablaba de empezar a producir fertilizantes. El mayor exportador de fertilizantes del mundo, ¿quién es? ¿Han leído? ¿Quién cree? Porque en este momento se han encarecido tanto los fertilizantes. Alguien contestó por aquí en el chat. Profe, ¿Me escuchan? quedamos en el mayor exportador de fertilizantes. Hasta ahí se escuchó. Sí, Sí, yo también escuché hasta ahí. pero ya me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién es el mayor productor de fertilizantes en el mundo? Para la agricultura. Está el mayor exportador, importador o exportador. Exportador. Pues no es Rusia o Ucrania. 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 ¿Y creen que la producción de Ucrania ahorita es normal? No. Cuando en un mercado alguien que produce empieza a producir menos, ¿qué pasa con los precios? Se suben. Y eso es parte del problema que tenemos nosotros, porque los fertilizantes los necesitamos para producir alimento. Entonces, cada cultivador compra fertilizante más caro, va a vender más caro. O peor aún, como no le da ganancias, deja de producir. Lo que está pasando con muchos de nuestros productos alimenticios. Han dejado de producir porque no es rentable a esos precios de los fertilizantes. Quiere decir que sacan menos oferta al mercado. Quiere decir que ante una demanda constante, los precios se disparan. ¿Sí? Porque se desabastecen, se escasean. ¿Sí? Entonces, tener control de eso es volver a mirar, hombre, si lo que nos está haciendo daño es una situación externa, pues tratemos de solucionarlo internamente. Vamos a producir más alimentos, que es lo que nos está generando esas alzas en los precios. ¿Sí? Cosas como esas he visto que ya están proponiendo. Entonces también se habló de volver a... Colombia tiene una gran empresa, o tenía una gran empresa que se llama Monómeros. Eso le iba a decir, monómeros. ¿Cierto? ¿Hay alguien de la costa? Y era... Yo creo que tenía, ¿no? Tenía Sí, monómeros. porque en un mal Esa no momento, La es quieren la empresa que devolver, la era, quieren devolver para Madurito. era como, sí, en era un como mal momento se la devolvieron a Venezuela porque era mixta. No, nosotros necesitamos esta empresa, vendemos nuestra parte, cójanla ustedes. Y Venezuela no fue capaz de mantenerla a flote con producción suficiente. Entonces, ¿qué nos tocó? Hombre, perdimos ahí esa oportunidad vendiendo nuestra parte, teniendo instalaciones creo que en Cartagena, ahora nos toca importar caro por la situación que se está viviendo. Entonces, lo que se está otra vez, y ayer lo hacía la ministra de Agricultura, es volver a mirar cómo se revive esa empresa y cómo vuelve a ser otra vez una sociedad mixta con Venezuela. Esa es una de las tareas, y volver a producir nuestros propios fertilizantes para no depender de ese mercado internacional. Al contrario, ojalá para poder exportar fertilizantes, que sea suficiente para el consumo interno, pero también suficiente para vender a otros países que no producen. Bueno. Listo, esos son los temas, ¿no? El tema del ensayo, las funciones del Estado en la economía, conceptualizando qué es el Producto Interno Bruto en sus dos modalidades, nominal y real, qué es el deflactor del PIB, qué ventajas o desventajas tiene la medición del PIB, el IPC, cómo afecta a la economía en la medición del IPC, nos dice el ensayo. Hablamos de crecimiento económico, desarrollo económico, de políticas de empleo, todos los temitas porque a veces se ignoran completo lo que dice la guía y solo colocan parte.
y van perdiendo punticos porque no envían la tarea completa. Comprendido y entendido esos conceptos de PIB y de IPC, tasa de inflación, pueden desarrollar los ejercicios. Muchos estudiantes dicen, profe, es que hay más cuadros y yo no sé qué es eso. Y les pregunto, ¿usted ya leyó el concepto? Usted me escribió ahí un ensayo y lo explicas. No, sí, yo lo escribí, pero yo no sé qué es el PIB. Entonces, ¿cómo escribió algo que dice que es la sumatoria de la producción? Y si le estoy diciendo 10 pares de zapatos a 1000, esa es la producción de un país. Entonces, a veces uno se lo escribió a alguien o lo copió en sus propias palabras de alguien, pero no lo ha digerido para entender qué es el PIB, por eso está perdido con unas sencillas operaciones de sumar y multiplicar. Quien comprende los conceptos desarrolla muy fácilmente los ejercicios. ¿Cierto? Sí, a veces hace falta, como lo dice Marilyn, la explicación del docente. Por eso es tan importante asistir a las web o por lo menos ver las grabaciones. Lo decía al principio, a mí me extraña estudiantes que no tienen un buen desarrollo del trabajo, es porque ni siquiera se tomaron la molestia de mirar con atención la web. La pueden mirar 1, 2, 3, 4, todas las veces que tengan claro, porque yo explico los conceptos muy, muy claritos. Profe, una pregunta. Sí, señor. Es más o menos cuánto tiempo tiene usted de respuesta cuando uno envía un avance. Deberíamos hacerlo al día siguiente, más tardar. A ver, ¿qué hacemos los docentes? La profesora Elena y yo. Yo llego, reviso qué bases hay, contesto correos, contesto el avance y espero. Por la tardecita, si tengo tiempo, voy y miro si hay más avances y si alcanzo antes de mi jornada terminarla laboral, vuelvo y retroalimento el avance, pero no dejo más. Excepto cuando se presentaron, por ejemplo, ahorita los 3 puentes seguidos, porque normalmente los sábados, domingos, lunes no. Porque yo vi que la profe Elena trató de retroalimentar mucho entre el fin de semana anterior, pero debería ser. Y si no lo hacen, conmigo cuenten. Del grupo 1 al 22 cuenten que yo permanentemente hago retroalimentación. Y lo hago a través del mismo foro o lo hago a través del correo interno. No me gusta mucho en esto de ejercicios hacerlo en el foro, por la misma razón que lo dije en la primera vez. Muchos estudiantes entran, el profesor le dijo que esos son correctos los resultados del PIB, los cojo, los pego, cambio el cuadrito, le pongo otro color, otra letra y ya. Entonces, con frecuencia, sencillamente les contesto, la retroalimentación a este avance la recibirás por el correo interno. Ok, También profe, que el estudiante gracias. que quiera el facilismo va a decir, bueno, ¿y esos avances estarán bien o estarán mal? Me quedé sin saberlo, ¿cierto? Bueno. B-Learning, asistan al B-Learning. Las zonas que tengan programados, de hecho ya hubo unos B-Learning, ¿no? El fin de semana, el pasado 2. Profe, si yo estoy inscrita en un e-learning para el sábado, pero no puedo asistir, ¿podría asistir a otro? ¿O ya no Sí, hay zonas que programaron solo una sesión y otras zonas que programamos 2. Por ejemplo, la zona oriente que manejo yo, voy a tener B-Learning de 9 a 11 y el otro sábado hago una réplica para volver a explicar. Perfectamente, estando inscrito puedo asistir a uno de los 2 o a los 2, solo que los puntos no se repiten, no se doblan, ¿no? Son 50 punticos. O sea que si no puedo asistir este sábado, Puede asistir a la réplica. Bueno, profe. La idea de hacer esa réplica es precisamente para eso, para aquellos estudiantes que no pueden asistir un día, puedan asistir al otro. Instructor, una consulta. Sí. ¿Para la réplica se debe hacer nuevamente la inscripción? No, con una sola inscripción va para todos. Incluso en periodos largos, si tienen B-Learning que seguramente los tienen, en periodos largos, uno por cada unidad del curso. Se inscriben la primera vez y ya quedan ya en un sitio donde aparecen los nombres de los inscritos, que es donde colocamos nosotros los puntos. Total de que asistir sin estar inscrito no puedo yo ponerle los puntos, porque no me aparece en el sistema como inscrito. Yo reviso el listado de asistencia que ustedes llenan ese día
Veo que asistió, me acuerdo que asistió, pero no puedo poner el punto porque no está inscrito. Entonces tienen que inscribirse. O sea, tutor, que se dan 50 puntos solo por asistir a una sesión. Sí, porque como les digo, en periodos intersemestrales se programa una sola sesión de CIPAS o una sesión de e-learning. Entonces, ¿qué les recomendaba a los que hacemos e-learning antes del 17 que se cierra esta actividad? Que hablemos de los dos temas, esta y la del mercado, que es la siguiente, para que tengan la oportunidad también de ir conociendo y aprendiendo de la siguiente tarea. Pero algunas zonas programaron los e-learning después del 17, entonces no tiene sentido hablarles de la tarea 3 cuando ya ha terminado esta. Me hablan de la tarea 4 porque es la que está en ese momento en ejercicio. Bueno. Recordarles, ¿se acuerdan de esta misma imagen? La primera sesión, el informe de originalidad, que no nos vaya a salir todo esto. Ser honestos con ustedes, con su aprendizaje, evítense pérdidas de puntos. Más adelante estas conductas pueden ser sancionadas gravemente. La universidad ya ha cancelado estudios a más de 260 estudiantes por estas prácticas. Y no los deja continuar. Y perdieron todo lo que han... Tutor, o sea que uno le puede hacer los aportes a usted por el correo interno y no pasa nada que no publique uno nada en el foro. Nada. Lo ideal es por dinámica del foro publicarlo, pero también lo pueden hacer por el correo interno. Si lo hacen por el foro, ya les digo, yo les doy la retroalimentación, que es lo que ustedes necesitan, también por el correo interno. Algunas las haré por el foro porque no son susceptibles de que otro estudiante se aproveche de esos avances de ustedes. Pero cuando yo veo que sí pueden ser orientadores para otros estudiantes, pues entonces los hago a través del correo interno. ¿Dudas, inquietudes? Profe, yo tengo una pregunta. Pues, usted la había hablado desde al principio, pero pues me quedó como la duda de qué factores, o sea, qué factores implican que se devalúe una moneda. O sea, ¿cuáles son los Hay factores? varios factores. Las monedas fuertes están sujetas al mercado. Por eso hay un mercado. El dólar se compra tanto, el dólar se vende tanto. Ustedes ven, y lo hacen a través del mercado de valores. Y como cualquier producto, si hay mucha gente vendiendo dólares y pocos comprando, ¿qué le pasa al precio? Si hay mucha abundancia. Tema de la tarea 4, para ir comprendiendo el mercado. Si sale una cosecha muy abundante de mangos, ¿sí? Más allá de lo que la demanda puede Se absorber. pierde costo. Costo no, el valor, el precio. Ajá. Baja el precio. El costo de Baja el venta. precio. ¿Cuál el precio? No, es que costo es la construcción de la suma de las materias primas empleadas en el proceso, pero no es igual a un precio de venta, porque normalmente además del costo va la utilidad. Entonces se debería decir que el valor de la venta se disminuye o cómo El sería valor de la palabra venta, correcta? claro, el precio de venta disminuye, porque hay mucha oferta. ¿Sí me entiende? Ah, Lo mismo. sí, lo que todo pasa con el cosechas. cilantro acá en el pueblo. Ajá. Breve el Las- ejemplo, breve el las ejemplo. épocas de cosecha de productos hacen que suban o que bajen los precios. La papa estuvo cara hace unos meses, tal vez un año, porque se escaseó por varias circunstancias y se disparó la papa. Y todos sabemos que se volvió artículo de lujo. Entonces, el aumento en la oferta de algo, ¿sí? Hace que los precios bajen, y la disminución en la oferta de algo hace que los precios suban. Ahora, mirándolo desde la demanda, la disminución de la demanda, los consumidores demandan menos, hacen que los precios bajen, pero cuando la demanda aumenta, ¿sí? Si la oferta no responde rápido, hacen que los precios suban. Cuando vino la pandemia, ¿qué pasó con los tapabocas? Un tapaboca valía normalmente 2.000 pesos y se pusieron a 10.000. ¿Por qué? Porque hubo una demanda masiva de un momento a otro y los productores no pudieron responder rápidamente en producción suficiente para volver a equilibrar el mercado. Y los precios se escasearon los tapabocas porque todo el mundo empezó a comprar tapabocas. Entonces, eso es lo que pasa con el dólar. Mucha oferta de dólar y poca demanda, los precios caen. Mucha demanda de dólar
y poca oferta, los precios suben. ¿Por qué se Profe, discúlpeme, le acelera? interrumpo. ¿Cómo? No, profe, es que quería preguntarle, yo sé que usted ya lo mencionó, pero me gustaría que lo hablara así sea en 2 minuticos, usted que tiene un conocimiento amplio respecto a eso, ahorita la manera en que el dólar se disparó, lo poco beneficioso que puede llegar a ser, o sea, me gustaría escuchar sus palabras, usted que realmente Claro, sabe y entiende. una tasa de cambio alta encarece todo lo que es, uno, para el Estado, el pago de la deuda externa. Toca salir del Estado a comprar dólares caros para pagar los dólares que debe. Otro, para el consumidor, todos nuestros productos importados se encarecen. Y ya lo dije, el 40% de los alimentos se encarecen, que son importados o que se producen con insumos importados. ¿Cierto? ¿Quiénes se benefician? El exportador. Por ejemplo, los productores de flores, si bien es cierto que les habrá subido un poco los insumos, por efecto que importan insumos caros, fertilizantes, a ese precio tienen muy buenas utilidades, porque van a monetizar cada vez que les paguen su exportación más pesos por dólar. Si ellos convirtieran un dólar de hace, cuando estaba en 3.800, recibían 3.800 pesos, pero si hoy convierte en un dólar, ¿sí? Está casi en 4.300. Se beneficia. ¿Por qué? Porque es que como es un mercado de valores, ¿sí? En la economía mundial, ese es un mercado muy importante. La gente que tiene grandes capitales o la suma de muchos capitales pequeños que invierten en la bolsa de valores, mucha gente está diciéndole, mire, tengo 5 millones para crear un portafolio que quiero invertir. Entonces dice, bueno, invirtamos en moneda, invirtamos en acciones de tales empresas y todas las cosas. Nunca aconsejan echar todos los huevos en una sola canasta. Por decir algo, tengo 5 millones, todo en dólares. Si llega el dólar a bajar en 2 días, perdió. Le dice, no, pongámosle 1 millón en estas acciones, otros el dólar está muy incierto, solo 500.000 de esos 5 millones en comprables. Entonces, en ese mercado de valores, ¿sí? Las condiciones económicas a nivel mundial van variando, y más con el problema que tenemos de la guerra, de la posible recesión, de las altas tasas de interés en muchos países. Entonces se pone es un mercado muy nervioso que está. Entonces en este momento, por la guerra y todo eso está, y posible recesión, la gente ve que es moneda fuerte, el dólar, y hay mucha demanda de dólares, más allá de los que están vendiendo dólares. Y lo acaba de explicar, el precio se sube. Si hay mucha gente queriendo comprar dólares y poca gente queriendo vender, el precio de ese dólar se sube. Y eso es lo que nos está pasando. Entendido, profe, muchas gracias. Noticias, vean noticias, los analistas hacen noticieros, explican muy bien los fenómenos, pero tenemos como estudiantes de las ciencias económicas y los de regencia y farmacia, ver, oír, analizar y aprender de la economía. Es el mejor leer periódicos en línea. Uno consigue el periódico, por ejemplo, La República, es un periódico que es netamente portafolio. Hay muchas publicaciones económicas que podemos leer, porque es que resulta que especialmente los de las ciencias económicas, administrativas, contaduría, economía, negocios internacionales y administración, van a tener que aprender a interpretar todo eso, porque cuando ustedes sean administradores, sean economistas, están dedicados a su profesión, negocio internacional, incluso contadores, van a tener que comprender qué es lo que está pasando para poder asesorar y poder trabajar y administrar bien todo lo que tienen que hacer. Esa es la razón de ver estos cursos. Bueno. Ya no me queda más tiempo. La vez pasada me jalaron la oreja porque sobre las 7:59 estaba esperando el de la siguiente UOC que le dieran vía libre y afortunadamente hasta las 8 pude cerrar. Les agradezco. Mañana les compartiré la grabación, la presentación. Si es necesario, la revisan todas las veces que quieran, revisan la presentación. Profe, eso lo va a compartir a través del foro, ¿cierto? Sí, claro. El enlace se comparte por el foro, por el correo interno, por el correo institucional y en noticias del curso. 4 vías por donde le va a llegar. Gracias, profe.
Depende de que ustedes las consulten. No hay asistencia, en la web nunca hay asistencia, que preguntó por aquí a alguien. Hay 2, 3 preguntando asistencias. No, la web nunca se llenan asistencias. Les agradezco la asistencia, les agradezco la atención, espero que haya sido muy fructífera esta charla sobre este tema. No es un tema complejo, pero hay que estudiar, hay que asimilarlo, hay que aprenderlo para que puedan tener una muy buena. Tuvimos muchísimas trabajos no entregados en la tarea 2 y nos tiene preocupados. Quienes no entregaron la tarea 2, por favor, envíenla, todavía les recibimos. Porque cerca del 20% de los estudiantes no entregaron la tarea 2 y se van colgando. Entonces, por favor, no dejar. Este es un periodo, como lo dije la vez pasada, muy rápido. Rápido, Tutor, buenas rápido. noches. 2 semanas. Señora. Tutor, buenas noches. Lo que pasa en mi caso, vivo en la zona sur, acá en Tumaco, Nariño, y como se puede ver y observar a nivel nacional, hubo un conflicto armado acá en la zona, y por eso yo en mi caso no pude enviar. Hasta hoy me estoy conectando a la universidad, dado que por ese conflicto armado que mataron un líder social y varios escoltas y varios indígenas, entonces eso me ha dado a que yo no pude entregar la tarea. Profe, muchísimas gracias. Señora, recuerde que tiene la oportunidad de recuperarla, pero no la va a dejar pasar. Bueno, muchas gracias, les deseo una feliz noche para todos y ponerle mucha atención al curso, lo único que les recomiendo. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Sí, voy a tomarme ese té de jengibre con miel a ver si me mejora mis vías respiratorias. Muchas gracias, Neji. Listo, profe, muchas gracias a ustedes. Saludos de acá de Palmira, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe.